en Francia, en Canadá, en México, en Brasil y en Chile. Es miembro de varias asociaciones, como la Asociación Italiana de Constitucionalista, la Asociación Italiana de Derecho Público Comparado y Europeo, la Asociación Italiana de Estudios Canadienses y la Asociación Internacional de Derecho Constitucional. Es integrante del comité científico y editorial de muchas revistas jurídicas. Es integrante en representación de Italia del grupo de expertos independientes sobre la Carta Europea de las Autonomías Locales del Consejo de Europa. Ha sido asistente de estudio en la Corte Constitucional Italiana en un periodo bastante largo de 1993 al 2001 y ha trabajado con dos jueces constitucionales, Massimo Vari y Gustavo Zagrebelsky. Ha realizado muchas estancias de investigación en España, en Canadá, en Alemania, en Estados Unidos, en Sudáfrica, en Israel, en Reino Unido, entre otros. Ha coordinado múltiples proyectos de investigación de relevancia nacional e internacional. Ha impartido conferencias de cátedras prácticamente casi en todo el mundo: Portugal, Francia, España, Grecia, Israel, Canadá, Hungría, Tailandia, Estados Unidos, India, Sudáfrica, etcétera, etcétera, porque la lista de verdad es muy larga. Ha desarrollado actividades de institution building en el ámbito de proyectos de la Comisión de Venecia y del Consejo de Europa, del Ministerio de Asuntos Exteriores de la región toscana en Irak, República Democrática del Congo, Armenia, Georgia, Azerbaiyán y Túnez. Muchísimas sus publicaciones, además de 170 artículos, varios libros, entonces, y muchas publicaciones más. Además, voy a agregar solamente dos cosas. La maestra Tania Groppi es pues mi maestra, entre las varias cosas, pero también es maestra ad vitam en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Entonces, ya no voy a quitarle más tiempo. Muchas gracias, Tania, por estar aquí con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Irene. Muchas gracias. Es una responsabilidad enorme después de esta introducción ahora intentar decir algo en una ponencia muy, muy normal, al fin, muy humana, después de todo lo que tú has dicho. Agradezco verdaderamente mucho a los organizadores. No puedo citarlos a todos, pero seguro muchas gracias al doctor Luis Efrén Ríos Vegas por todo lo que ha hecho para este observatorio y no solamente para muchas otras actividades que hemos desarrollado juntos y que sé que él desarrolla aquí en Saltillo de una manera magnífica. Y muchas gracias a Irene para todo lo que ha hecho para el observatorio, para su trabajo aquí en Saltillo y en realidad de su trabajo en el derecho comparado, en el derecho global, que es no solamente una cosa, un elemento de estudio, pero también es de vida. Hay que verdaderamente trabajar para el derecho comparado, para hacerlo verdaderamente, es algo que envuelve a la vida de una persona. Y así, muchas gracias a todos los colaboradores, el staff, a los jóvenes que han trabajado para este evento y a los colaboradores de Luis Efrén y de Irene, no sé si están a Malenia, Claudia, Paloma, si están en algún lugar aquí o si están trabajando en otro. Pero sí, pienso que es una oportunidad muy importante esta que tenemos en estos días aquí, que hemos tenido y espero que tendremos en el futuro también, para este diálogo entre Europa y América. El título de esta ponencia, Retos y perspectivas futuras del diálogo entre Europa y América, pienso que no lo sé quién lo ha escogido, Irene,
Luis Efrén, no lo sé, pero es verdaderamente complejo, es un desafío el título. Lo que puedo hacer, que intentaré hacer aquí, es solamente poner unas premisas para lo que intentaré ver un poco más de cerca, que es el diálogo entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El enfoque de mi ponencia será solamente en un pequeño trozo de este diálogo entre Europa y América, porque no sería posible. Y así mi enfoque será sobre la relación entre estos dos tribunales internacionales de derechos humanos. Pero antes de ver esto, me gustaría poner unas premisas. Son dos, en realidad, dos premisas. Una primera es una premisa general de derecho comparado, de metodología de derecho comparado. Estamos aquí hablando de dos sistemas regionales, el europeo y el interamericano, que tienen muchos puntos, muchos aspectos en común, muchas semejanzas, sobre todo si miramos afuera de estos dos sistemas en el resto del mundo. Son dos áreas del mundo, Europa y América, dos regiones en las que la garantía de los derechos tiene muchas similaridades. Hay convenios importantes, el convenio europeo, la convención americana, que se parecen bastante. Ahora no tengo tiempo para desarrollar todas las semejanzas y las diferencias, pero pienso que ya en estos 3 días se hayan dicho muchas cosas. Ya en la primera ponencia, en la primera sesión, el doctor Eduardo Ferrer MacGregor, que es también juez en Costa Rica, en la Corte Interamericana, subrayó varios aspectos. Así hay los convenios, hay los tribunales, los dos tribunales de los que hablaré. Hay constituciones también en los países de esas áreas en las que la garantía de derechos tienen bastantes semejanzas. Son países, los países que integran a estas áreas, la latinoamericana y la europea, la mayoría son países de civiloso también, y esto es un elemento que no podemos olvidar. Y hay varias diferencias, claro, entre estas áreas, porque en América Latina el contexto es mucho más homogéneo, la tradición jurídica, el idioma, mientras que en Europa los 47 países, los 47 Estados miembros del Consejo de Europa que ratificaron el Convenio Europeo de Derechos Humanos son estados muy diferentes. También hay diferencias por lo que es de la edad, podemos decir, de la democracia, que en muchas partes de Europa tienen raíces muy antiguas. En América Latina todo es un desarrollo más reciente, la evolución democrática en larga parte de América Latina. Hay diferencias jurídicas que no tenemos tiempo de explorar. Por ejemplo, ya se ha dicho en algunas ponencias que en Europa hay en realidad dos instituciones que cuidan a los derechos. Una es el Consejo de Europa con los 47 Estados miembros y su tribunal en Estrasburgo. Otra es la Unión Europea, que aunque haya nacido para crear un mercado único, integrado, pero se ha desarrollado mucho y tiene también una carta de derechos. Y los 28 Estados miembros de la Unión Europea son también miembros del Consejo de Europa. Hay una protección multilevel muy importante en Europa. Esta era la primera premisa. Hay que tener en cuenta para comparar
todas las diferencias, las semejanzas, sea jurídica, sea de contexto. La segunda premisa es sobre el diálogo. No voy a detenerme mucho porque sé que la ponencia siguiente tendrá sobre todo este enfoque, intentará verdaderamente explorar qué es el diálogo entre sistemas jurídicos. Yo aquí solamente lo pongo como una pregunta, una cuestión abierta, ¿qué significa un diálogo entre sistemas jurídicos? Claro que una comunicación entre sistemas jurídicos no puede no existir en el mundo global, en el mundo de la globalización, en el mundo de las nuevas tecnologías. Todos nosotros nos miramos todo el tiempo. Es muy fácil conocer qué pasa al nivel jurídico en otros países, las decisiones de los tribunales. De vez en cuando hay dificultades de idioma, pero depende del país. Muchas veces el inglés sirve como idioma común. Así, esta comunicación existe, no puede no existir. Y hay muchos actores que son protagonistas de esta comunicación. Hay los constituyentes, las asambleas constituyentes, el poder constituyente siempre mira a qué pasa en otros países, en otras constituciones. El legislador mismo siempre se entera de lo que otros legisladores han hecho. Los mismos protagonistas, los estados que escriben los tratados internacionales, como por ejemplo la Convención Americana de los Derechos, miran lo que otros han hecho en otros tratados. El Convenio Europeo ha sido un poco el modelo para la Convención Interamericana. Las organizaciones no gobernativas y la doctrina al final. Hay muchos actores de este diálogo entre sistemas jurídicos. Lo que nosotros estamos haciendo aquí en estos días es jugar este papel de actores del diálogo entre sistemas jurídicos. Estamos haciendo circular el derecho. Hay también varios tipos de diálogo, si queremos utilizar esta palabra. Si no podemos hablar de comunicación o de utilizar otros sinónimos. Hay un montón de sinónimos que se utilizan para este objeto, para definir este objeto, esta comunicación entre sistemas jurídicos. Hay un diálogo explícito, cuando el diálogo es claro. Porque, por ejemplo, hay referencias explícitas en un fallo de una corte constitucional, por ejemplo, a sentencias de otro país. Si no hay un diálogo implícito, una circulación implícita, que es una circulación de argumentos, claro, que si se lee una sentencia se puede decir, si yo leo una sentencia italiana puedo decir muchas veces, pero esto, ¿dónde lo encontré? Pero sí, claro, en Alemania hace años había el mismo argumento, pero no hay referencias explícitas, solamente hay que buscarlas, que detectarlas. Hay un diálogo formalizado en sentencias, por ejemplo, o informal, porque hay reuniones de magistrados, congresos, conferencias, intercambios personales, mesas redondas, un diálogo informal, por ejemplo, entre estos actores. Hay un diálogo obligatorio de vez en cuando, por ejemplo, dentro del sistema europeo de la garantía de los derechos humanos. Claro que los tribunales nacionales tienen que hacer referencia a las decisiones de Estrasburgo. Allí es obligatorio, de la Corte de la Unión Europea en Luxemburgo. Allí hace un diálogo que no es facultativo, voluntario, opcional. Allí es necesario. Al final la gran cuestión sobre diálogo, pero yo la dejo para mi coponente, pero ¿sirve este diálogo? ¿Cuál es el producto? ¿Para qué sirve una mejor garantía de los derechos? ¿Hay riesgos en todo esto? ¿Cuáles?
hay un gran debate sobre este tema. Esto es un poco el marco de referencia para llegar al tema de esta ponencia, que es mirar un poco a lo que pasa en la relación entre los dos tribunales de Costa Rica y de Estrasburgo, la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo. ¿Qué pasa en la relación entre ellos, entre estos dos actores muy importantes de la garantía de los derechos humanos? Es un tema que en los últimos años ha sido bastante desarrollado también a nivel de investigaciones empíricas. Y aquí yo intentaré mostrar un poco los resultados de investigaciones empíricas sobre las sentencias de estos dos tribunales. Solamente voy a mirar el diálogo formalizado y explícito. Sí, podemos hablar de diálogo. Esta relación es una comunicación una relación entre tribunales. Aquí el enfoque es entre los varios actores de la circulación del derecho. Mi enfoque es sobre dos tribunales, no sobre legisladores, asambleas constituyentes, doctrina. Dos tribunales, y son además dos tribunales internacionales, no son dos tribunales nacionales, dos cortes constitucionales. No puedo ahora desarrollar las consecuencias, las diferencias que hay, por ejemplo, en el diálogo entre tribunales constitucionales nacionales o entre el diálogo entre tribunales internacionales, pero hay que tenerlo en cuenta. Y detendré sobre referencias explícitas en las sentencias, como he dicho, esta comunicación formalizada, voluntaria. No sé si podemos hablar de diálogo, ya veremos un poco más. Así, esta es la Corte Interamericana, esta es la Corte Europea. Ya desde las fotos quizás se puede ver un poco unas diferencias. Esta casita muy linda, y esto es el Tribunal de Estrasburgo, que ya es otra cosa. Así quiero abordar tres puntos. Un primero es, pero muy rápido, porque ya he dicho algo y ya las fotos nos han dicho algo. Quiero decir algo más, pero no mucho, sobre las analogías y las diferencias entre los dos sistemas de garantía de los derechos, el europeo y el americano. Pero sobre todo quiero detenerme sobre la investigación empírica, unos datos. Es una temporada, una época limitada, porque los datos que voy a ilustrar terminan en 2012. Hay que actualizarlo, pero es una investigación verdaderamente agotante. Es una investigación muy compleja desde el punto de vista empírico, pero sí, Irene, para la publicación intentaré actualizarla un poco, sí, pero no es fácil. Y unas conclusiones al final. Así, analogías y diferencias, no voy a detenerme mucho, ya he dicho algo, hay analogías, claro, es por esto que estamos aquí en estos días hablando de derechos en las Américas y en Europa, porque hay analogías. El Convenio Europeo ha sido un modelo, como ya he dicho, para la Convención Americana, y lo mismo se puede decir para los tribunales, porque el Tribunal Europeo ha sido establecido al final de los años 50, la Corte Interamericana mucho más tarde, al final de los años 70, en los años 80, y así, claro, que desde Costa Rica siempre se ha mirado a Estrasburgo. Y las diferencias son varias, que habría que tenerlas en cuenta
sea un poco esta origen, esta evolución histórica en épocas diferentes, porque al final el Convenio Europeo y el Tribunal tienen sus raíces en el posguerra, en el post-Segunda Guerra Mundial, mientras que ya todo el sistema americano, la Corte Interamericana es más reciente y ya es otra época. Y además, el contexto de referencia, el contexto general de los dos sistemas es bastante diferente, porque los Estados miembros del Convenio Europeo son mucho más, es un número mayor que los que aceptan la jurisdicción de la Corte Interamericana, que es un número bastante reducido al final de estados, y el nivel de legitimación, de aceptación de las decisiones de las Cortes también es diferente, porque me parece poder decir que el Tribunal de Estrasburgo es mucho más aceptado por los Estados miembros, hay muchas menos resistencias, mientras que para lo que es de la Corte Interamericana, sobre todo para la influencia sistemática o sistémica de sus decisiones, esta es menos aceptada. Y la extensión de la competencia, la Corte Interamericana tiene una competencia mucho más extensa que la competencia del Tribunal de Estrasburgo, por dos razones, porque el convenio americano tiene más derechos, mucho más derechos, y una disciplina más de detalle de la disciplina que tenemos en el convenio europeo, y además hay otros tratados internacionales, no es solamente el convenio lo que la Corte tiene que garantizar, la Corte Interamericana. Todo el bloque de convencionalidad a nivel de Corte Interamericana es mucho más extenso de lo de Estrasburgo. Y claro, al final, pero no es al final, el funcionamiento, la carga de trabajo de los dos tribunales es muy diferente. El Tribunal de Estrasburgo, ya lo vimos en las primeras ponencias, el primer día tiene más que 600 empleados, es un tribunal permanente, no es como la Corte Interamericana que solamente vive por temporadas y tiene 30 empleados, recursos, y además, claro, después del 1998, el protocolo 11 al convenio europeo, hay recurso individual directo de cada uno al Tribunal de Estrasburgo, no hay la mediación de la comisión como había antes en el sistema europeo que se sigue en el sistema americano. Esto explica un poco la investigación, los resultados de la investigación empírica que ahora intentaré mostrar. Hemos hecho una búsqueda en bases de datos, sobre todo con palabras llaves, y hemos intentado hacer con mis colaboradores un análisis cuantitativo y cualitativo de las referencias recíprocas, porque este es el tema, las referencias entre las dos cortes. Y el análisis cuantitativo, los datos, la diferencia es enorme porque la Corte Interamericana hasta 2012 había emitido solamente 246 decisiones en sede contenciosa. No hemos considerado tomado en cuenta las 20 o poco más que 20 en consultivas, solamente en las contenciosas, y alrededor del 60% de estas contienen referencias explícitas a decisiones del Tribunal Europeo o de la Comisión Europea de Derechos Humanos hasta 98.
Mientras que el Tribunal Europeo en el mismo lapso de tiempo ha emitido más que 15.000 sentencias. Así. Y solamente en 48 hay referencias explícitas a decisiones de la Corte Interamericana. Esta es la cuestión, ¿podemos llamarlo diálogo? No lo sé. Aquí nosotros vemos la Corte Interamericana, los casos en los que se cita el Tribunal de Estrasburgo, que verdaderamente es un número impresionante. El 60% de las sentencias contiene referencias a decisiones de Estrasburgo. Mientras que esto es el Tribunal Europeo, el porcentaje de sentencias que contienen una referencia explícita a decisiones de Costa Rica es lo que vemos, los 0,3%. Y estos son los números en valores absolutos de la Corte Interamericana. Podemos ver, tener una mirada diacrónica, la evolución en el tiempo. No es que ha disminuido en el tiempo las referencias explícitas a Estrasburgo. No es que solamente en los primeros años, cuando la Corte de Costa Rica era muy reciente, muy nueva, miraba a Estrasburgo, pero no sigue, continúa. Es una práctica que no se ha dejado ahora que Costa Rica tiene sus precedentes, pero ya no ha dejado de mirar a los precedentes del Tribunal Europeo. Estos son los números absolutos, pero los números son muy pequeños, los de Estrasburgo. Y aquí se puede quizá ver que un poco suben un poco. Los números siempre son limitados porque 6 por año, pero un poco suben. Quizá hubo un pico en 98 y después esto es el porcentaje. El porcentaje sube un poco así, sigue así. Este es el porcentaje en Costa Rica de las referencias explícitas. Ahora, ¿por qué? ¿Cuáles razones? Tengo que quizá, no sé cuánto tiempo me queda, pero quizá que tengo un poco que adelantar. 5 minutos. Ok. Muy rápidamente, las razones que podemos dar para estas diferencias. Podemos decir que la Corte Interamericana es más joven, más reciente. No sé, quién sabe, que tiene una perspectiva más universalista por lo que se refiere a los derechos humanos. Quién sabe, que mira a Estrasburgo y sobre todo utiliza el argumento de Estrasburgo para buscar una legitimación. Ella dice, también en Estrasburgo se ha hecho así. Mientras que el Tribunal Europeo tiene una perspectiva regionalista, solamente mira lo que pasa dentro de los Estados miembros. Las referencias son referencias a la jurisprudencia de los Estados miembros. Si vamos rápidamente al análisis cualitativo, aquí tendremos que hacer un análisis cualitativo formal para ver en qué parte de las decisiones hay las referencias. Y en Estrasburgo, al final de estas 48 decisiones con referencias a Costa Rica, únicamente en 17 las referencias están en la parte de derecho de la motivación, porque en las decisiones de Estrasburgo es diferente que en Costa Rica, hay una división entre facto y hecho y derecho. En la Corte Interamericana, en realidad, las referencias están en las decisiones de la mayoría normalmente, las consideraciones de la Corte, 125 están en las consideraciones de la Corte, en la motivación jurídica. Esto sería el lugar de las referencias, donde están. Y ¿quién introduce las citas? Este también es interesante porque en el Tribunal Europeo, cuando hay citas, muchas veces son las partes o los terceros que participan al proceso que introducen el argumento de la Corte Interamericana, mientras que la Corte Interamericana es la Corte misma, normalmente, que introduce la referencia. Y normalmente en el Tribunal Europeo las referencias a la Corte Interamericana van al mismo paso con la referencia a otros
a otras decisiones de tribunales internacionales, a otros instrumentos internacionales, mientras que muchas veces la Corte Interamericana se refiere únicamente a Estrasburgo, no es que se refiere a varios instrumentos de garantía de los derechos, pero no, mira y cita a Estrasburgo. Si vamos a ver el análisis sustancial, las citas se utilizan sea en la fase que podemos definir cognitiva de la interpretación, la fase inicial, para establecer un poco el marco de referencia, sea en la parte como comparación probatoria, en la decisión misma, como argumento de la ratio decidendi, y para decir, yo decido esto y también en Estrasburgo han decidido esto en el mismo modo. Esto es bastante común. Pero en la mayoría de los casos, como ya hemos dicho, es una influencia en sentido único del Tribunal Europeo sobre la Corte Interamericana. Una reciprocidad se encuentra en muy pocas materias. Hay algo en debido proceso, casos que hemos visto esta mañana sobre, por ejemplo, pena capital en la definición de tratos inhumanos y degradantes, desapariciones forzadas, y esto es un poco más difícil a explicar en libertad de expresión. Así, en los últimos años el Tribunal Europeo mira un poco más, pero siempre muy poco, a Costa Rica, sobre todo porque hay nuevos estados, sobre todo Rusia, Ucrania, que han introducido muchos problemas de violaciones graves de derechos humanos que ya han sido muy bien trabajadas por la Corte de Costa Rica. Al final, para concluir, me parece de toda esta análisis muy compleja poder detectar dos tendencias bastante distintas en las dos cortes, en los dos tribunales, porque en la jurisprudencia de la Corte Interamericana estas referencias a Estrasburgo son un elemento estructural de la argumentación jurídica. Y sobre todo esto se fundamenta en una concepción de los derechos como derechos universales. Así, la universalidad de los derechos implica, sin que haya ningún problema de referencias extrasistémicas afuera del sistema interamericano, implica, claro, que es natural utilizar este argumento, como los derechos son derechos universales, donde se han desarrollado en el mundo garantías que sean el nivel más alto de garantía. Muy bien, hay que mirar allí, hay que buscar allí. Mientras que Estrasburgo tiene una perspectiva bastante diferente, porque sigue centrado en su contexto regional, mucho más que en la universalidad de los derechos. Esta es un poco la perspectiva de Estrasburgo. Y al final, este diálogo, si podemos llamarlo diálogo, no sé qué pasará con Estrasburgo, si en el futuro esta jurisprudencia, esta técnica argumentativa cambiará. Pero me parece verdaderamente que estos dos tribunales internacionales están muy bien posicionados con sus diferencias, pero para intentar buscar también en los argumentos jurídicos que utilizan un balance que pienso que es algo muy importante sobre el que tenemos en un observatorio como este que trabajar también en el futuro, que es este balance entre el universalismo de los derechos humanos y el particularismo. Es decir, claro que los derechos humanos en su núcleo, en su core, son universales, pero los derechos fundamentales, vistos desde el punto de vista de los sistemas constitucionales nacionales, son también lugares de la identidad constitucional de cada Estado. Y esto es algo que yo pienso que es importante, no podemos solamente ver la universalidad.
tenemos también que ver lo particular. Y así los tribunales regionales me parece que pueden hacer esta mediación entre el universalismo y las identidades constitucionales nacionales. Y veremos mejor en el futuro de este observatorio si podemos también tomar un poco en cuenta el tema de las identidades constitucionales que muchas veces implican también a los derechos. No es solo el aspecto institucional de los estados, pero también la visión de los derechos y de sus garantías. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania. Y pues pasamos al otro ilustre ponente de esta mesa, que afortunadamente por él no fue mi maestro. No, es broma. Pero es un gran amigo pues de la Academia Interamericana de Derechos Humanos y también personalmente es un gran amigo. Y Francisco Javier Anzuategui Roig es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Obtuvo el premio extraordinario de doctorado expedido por la Universidad Carlos III de Madrid. En la actualidad es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid y después de haberlo sido en la Universidad de Jaén. Entre 2011 y 2015 ha sido presidente de la Sociedad Española de Filosofía Jurídica y Política. Es el director del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III de Madrid y es también director de la revista Derechos y Libertades. Ha dirigido muchas tesis doctorales y muchos trabajos de fin de máster. Ha participado en muchísimos proyectos de investigación y es autor de diversos trabajos en materia de filosofía del derecho y derechos humanos. Entre varias monografías que ha publicado se destacan Orígenes doctrinales de la libertad de expresión, Positivismo jurídico neoinstitucionalista, Poder, ordenamiento jurídico, derechos, Razón y voluntad en el Estado de Derecho, un enfoque filosófico jurídico. Esta es solamente una síntesis porque aquí también en este caso tenemos una lista bastante larga de publicaciones. Ha impartido docencia en diversas universidades europeas y latinoamericanas. Es miembro del Consejo de Maestros del Doctorado en Teoría General del Derecho y Ordenamiento Jurídico Europeo de la Universidad de los Estudios Magna Grecia de Catanzaro, en Italia. Es miembro del Consejo Asesor de la colección Derechos Humanos y Filosofía del Derecho de la editorial Dickinson. Es miembro de varios comités, como el Comité Científico del Laboratorio sobre las Formas de la Discriminación, Instituciones y Acciones Positivas de la Universidad de Módena y de Reggio Emilia, en Italia. Es corresponsable del Grupo de Investigación Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia de la Universidad Carlos III de Madrid, codirector de la Maestría en Filosofía del Derecho Contemporáneo, Universidad Autónoma de Occidente, Cali, Colombia, miembro del Comité Científico Internacional de la Escuela de Doctorado de Investigación en Ciencias Jurídicas de la Universidad de los Estudios de Módena y de Reggio Emilia, en Italia. No te voy a quitar más tiempo. Muchas gracias por estar aquí, Javier. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias, Irene. Bueno, yo voy a comenzar expresando los sentimientos que han resultado después de estar 3 días desde el domingo en Saltillo. Y son sentimientos de sorpresa, de impresión y de agradecimiento. Y empiezo por el último, agradecimiento a todos los organizadores, a toda la gente que llevan o que lleváis trabajando tantos meses en este proyecto, en un proyecto que trasciende a lo que está pasando en estos 3 días. Pienso en Luis Efrén Ríos, pienso en Irene Espiño, pienso en Sergio Díaz, que no sé por dónde está, ¿no se está? En Sergio Díaz Rendón, pienso en Carlos Arredondo. Tengo que confesar que cuando me enteré que Carlos Arredondo tenía formación de ingeniero, empecé a explicarme muchas cosas de su capacidad de organización. En el micrófono. Empecé a explicarme muchas cosas de su capacidad de organización de este evento.
Hay muchas personas que desde la Administración han trabajado también. Voy a personificar en Maleni y en Paloma y quiero hablar del staff. Quiero hablar del staff y quiero decir que entre los ponentes, uno de los, no voy a decir el único, pero uno de los temas de conversación de estos días ha tenido mucho que ver con el staff. Ha tenido mucho que ver con el staff. Estábamos impresionados por la capacidad de trabajo. Uno ya tiene una cierta experiencia a la hora de asistir a eventos y a congresos y siempre se encuentra con personal profesional en el staff, y yo tengo que decir que este staff no tiene nada que envidiar a esos profesionales que además cuando trabajan ganan dinero, les pagan, que creo que no es el caso. Y como no puedo hablar de los 60 o de los 80 que formáis el staff, voy a dar 3 nombres, que son los nombres de las 3 personas que tuvieron la amabilidad de recibirnos en el hotel el domingo cuando llegamos, y de esa manera hago extensivo todo el agradecimiento a todo el staff. Gustavo Rangel, Isa Rangel y Alejandra Servet. Un aplauso. Yo creo que los estudiantes de esta facultad tienen buenas razones para sentirse contentos con el equipo directivo que tienen, pero yo creo que el equipo directivo tiene muy buenas razones para sentirse orgulloso de los estudiantes de esta facultad. Tengo también que decir que para mí es una satisfacción haber podido coincidir con colegas, con compañeros españoles, italianos, latinoamericanos, porque a veces uno trabaja con un cierto nivel o puede trabajar imbuido en sus papeles y en sus problemas cotidianos con un cierto nivel de aislamiento, y estas curas de oxigenación a uno le vienen bastante bien. Bueno, yo creo que hoy en la academia la mejor manera de hacer trabajo y hacer investigación tiene que ver con el trabajo en red, que por cierto tiene mucho que ver también con el diálogo. Yo felicito a la facultad y a la universidad por esta iniciativa, y me permito decir que desde ya el observatorio, la academia, cuenta con la colaboración leal, con el acompañamiento del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Carlos III en la medida en la que tengamos capacidad y posibilidades de acompañaros. Quería decir esto en público y quería decir también, para terminar esta introducción, que Luis Efrén llevaba mucho tiempo hablándonos de esto, pero que yo no era consciente de la magnitud de la aventura y del empeño. Dicho eso, yo quería hacer un primer apunte en relación con la perspectiva de mi intervención. Hoy el saber jurídico cada vez es menos compartimentado. Las fronteras y las distinciones tradicionales, las famosas ramas del derecho, hoy acaban teniendo un significado más administrativo que otra cosa, pero lo que es cierto es que uno, al menos yo, está condicionado por su formación y por los temas en los que ha trabajado, por las perspectivas en las que normalmente se sitúa. Quiero decir eso porque el enfoque de mi intervención no va a ser ni un enfoque de derecho internacional ni un enfoque de derecho constitucional, que es lo que, salvo honrosas excepciones, ha prevalecido durante estos días. Yo me dedico a la filosofía del derecho, a la teoría del derecho, a la teoría general de los derechos, y en esa clave pediría que se entendiera lo que a continuación diré. Quiero decir también que, a la vista de las ponencias, yo pienso que mi intervención puede funcionar, si es el caso, como conclusión, pero podría haber funcionado también perfectamente como introducción. Dicho eso, lo que voy a intentar es argumentar en favor de la idea según la cual el diálogo judicial, y en particular el diálogo judicial en derechos humanos, puede servirnos para abordar, para reformular determinados aspectos, no solo de la teoría del derecho, de la filosofía del derecho, sino determinados aspectos de nuestra forma
de comprender el derecho, nos puede ayudar a una cierta evolución en nuestra forma de entender y de interpretar el derecho. Es decir, las conclusiones que nosotros podamos extraer del diálogo judicial van más allá del diálogo judicial. Yo no sé si por suerte o por desgracia no tengo casos, nadie me envió casos, no era el punto. Por lo tanto, lo que intentaré hacer es, de alguna manera, desarrollar un discurso que podría ser interpretado como un prolegómeno para una teoría del diálogo judicial o como un prolegómeno para una teoría general del diálogo judicial. Cuando uno comienza a aproximarse al diálogo judicial, y yo tengo que decir que entre los temas de los que yo tradicionalmente me he ocupado no estaba el del diálogo judicial, uno comienza a darse cuenta de que hay determinados temas que podrían ser temas clásicos de la teoría o de la filosofía del derecho que directamente se ven afectados. Pienso, por ejemplo, en el tema de la validez, pienso, por ejemplo, en el tema de la relación entre el derecho y el poder. El diálogo judicial nos permite entender que el criterio de validez ya no tiene que ver solo con la competencia del órgano que produce la norma, sino que tiene que ver con la calidad del contenido de la decisión, con la calidad argumentativa de la decisión. El diálogo judicial afecta directamente, entre otras cosas, a la posición, a un tema tan clásico como el de la posición que tiene la jurisprudencia en el sistema de fuentes. No estamos pensando en la jurisprudencia desde un punto de vista intrasistemático, sino que estamos pensando en la jurisprudencia externa como un mecanismo de heterocomposición o como un mecanismo de integración del sistema jurídico. Cabe añadir también al principio de esta intervención que el diálogo judicial no es el único caso de intercambio, de comunicación entre los sistemas jurídicos, entre los modelos jurídicos. En un tiempo y en un escenario como el nuestro, en el que los condicionantes de las relaciones humanas, espacio-tiempo, tienden a desaparecer, en el ámbito legal, en el ámbito doctrinal, se producen frecuentes ejercicios de diálogo. Este observatorio es un buen ejemplo de diálogo. Bien, yo creo que cualquier caracterización del diálogo judicial debe comenzar por un esfuerzo de identificación del contexto jurídico en el que el diálogo se produce. Me interesa subrayar de manera rápida algunas dimensiones que yo creo que pueden ayudar a situar el tema. Aludiré rápidamente a dos. Dos que por otra parte están interrelacionadas. Una tiene que ver con la globalización y otra tiene que ver con lo que podríamos denominar el proceso de desterritorialización del derecho. Sabemos que los efectos, las consecuencias de la globalización son interpretadas, son estudiadas desde muy diversas perspectivas. Una de esas perspectivas es la jurídica. No me voy a detener aquí en una consideración de todo lo que supone la globalización para el derecho, pero en todo caso, la alteración de las tradicionales condiciones espaciotemporales que han condicionado o que han entorpecido, diría yo, la acción humana, la comunicación humana, tiene muchas consecuencias que afectan al discurso jurídico y, en particular, al diálogo. Yo creo que en este punto es común asistir a un discurso que reivindica una directa vinculación entre la globalización y la universalidad de los derechos. Con independencia de que una afirmación tan simple merezca un análisis crítico, recuérdese la pregunta que plantea Stefano Rodotà: globalización mediante el mercado o globalización mediante los derechos. En todo caso, la globalización puede ser un factor que coadyuva al discurso sobre la universalidad de los derechos. ¿Y eso cómo? Pues identificando problemas comunes, a partir del conocimiento de las circunstancias del otro, de las circunstancias ajenas, provocando la articulación de estructuras jurídicas y políticas compartidas, encaminadas a abordar esos problemas, que son problemas considerados como problemas
compartidos de todos, ofreciendo respuestas, soluciones que también puedan ser entendidas como respuestas compartidas. Bien, desde este punto la globalización puede ser un elemento que colabore en las exigencias de la universalidad de los derechos, pero no necesariamente su garantía. Y la identificación de problemas comunes en relación con los derechos ya implica de alguna manera la existencia de un discurso, aunque sea un discurso mínimo, común y compartido respecto a la fundamentación de los derechos. Y en la creación y articulación de estructuras jurídicas compartidas, el juez, y ya aparece el juez en el discurso, el juez desempeña un papel muy importante. Sabino Cassese recientemente nos ha recordado, desde un punto de vista más general, que más allá de los estados no hay gobiernos, no hay parlamentos, pero sí hay jueces. A lo anterior podríamos añadirle el otro vector, el vector de la desterritorialización del derecho. Hoy estamos obligados, la realidad jurídica y la realidad política nos obliga a repensar la relación que tradicionalmente se ha establecido entre derecho y territorio. El discurso clásico al respecto, muy vinculado a una concepción tradicional de la soberanía, yo creo que ya no nos sirve. Y en ese sentido yo creo que hoy se puede hablar de un derecho desterritorializado. Hay una profesora italiana, María Rosaria Ferrarese, que ha caracterizado el derecho moderno como un derecho sin límites, un diritto sconfinato, poniendo de relieve la pérdida de esta vinculación entre el derecho y su dimensión territorial. La alteración de esta relación tradicional se puede producir de muchas maneras. Se puede hablar de un desconfinamiento o de una ruptura de los límites hard, fuerte, cuya manifestación principal clásica sería la guerra, como expresión máxima del conflicto, guerra que produce una reestructura o una reescritura, mejor dicho, de los límites, de las fronteras en su dimensión política, en su dimensión geográfica, pero podría hablarse también de una alteración de los límites débil, suave, soft, que tiene un lenguaje que no es el lenguaje bélico, al menos desde el punto de vista tradicional, y que es el lenguaje de la técnica, que es el lenguaje de la economía, que es el lenguaje de la comunidad en torno a una ética con un mayor o menor grado de universalidad. Así, el tránsito, el cambio, el paso de una modalidad de desconfinamiento fuerte, hard, a otra débil o suave, soft, produce una progresiva irrelevancia de los límites que tradicionalmente han acompañado al derecho, que han sido los límites territoriales y han sido los límites del territorio del Estado. Evidentemente, la posición que el derecho de los derechos puede tener o tiene, de hecho, en este proceso de desterritorialización es importante. Hoy podemos pensar no tanto en un derecho vinculado a una estricta voluntad política, sino en un derecho que se utiliza para hacer cosas, un derecho que se utiliza para lograr fines, para alcanzar objetivos. Bien, esta escisión, esta ruptura de la rígida unión entre derecho y territorio del Estado, tiene en realidad el significado de un proceso de apertura. Nuestro tiempo, y aquí parafraseo a Gustavo Zagrebelsky, nuestro tiempo es el tiempo de la impotencia del derecho constitucional cerrado y de la tendencia hacia un derecho constitucional abierto. Yo creo que, aunque la reflexión de Zagrebelsky se refiere explícitamente a las líneas de evolución del derecho constitucional en Europa, su sentido trasciende a ese estrecho ámbito, y desde este punto de vista la superación de la conexión tradicional entre derecho y territorio implica la superación de un cierto particularismo constitucional que vinculaba el derecho a una estricta ley soberana y que señalaba que lo relevante para el derecho era solo lo que ocurría dentro de esos límites en donde el derecho predicaba su soberanía, afirmando al mismo tiempo la irrelevancia de todo aquello que era externo
a ese ámbito. Bien, yo creo que la globalización hoy nos invita a mirar más allá en un proceso en el que lo lejano acaba teniendo relevancia en nuestra existencia cotidiana, en nuestro devenir, y desde ese punto de vista el derecho constitucional en su sentido, tiende a superar las fronteras, los marcos de los Estados y tiende a zambullirse en un proceso de apertura a partir de relaciones horizontales, de relaciones de horizontalidad, si se quiere, con otros derechos fundamentales, con otros derechos constitucionales. Y a partir de esas relaciones de horizontalidad se inicia un proceso tendente a identificar un mínimo común denominador constitucional ultraestatal o supraestatal. Y el caso es que los jueces tienen mucho protagonismo a la hora de identificar ese mínimo común denominador constitucional, ultraestatal o supraestatal. Dicho eso, nosotros podemos imaginar, estamos en un observatorio de derechos humanos, podemos imaginar que el diálogo judicial en sus diferentes vertientes, y la profesora propia ha aludido a ello, en sus diferentes vertientes, adquiere especial relevancia en el ámbito de los derechos humanos o de los derechos fundamentales. ¿Y ello por qué? ¿Cuál puede ser la razón? ¿Cuál puede ser la razón de esto? Pues yo creo que, aparte de que estamos asistiendo a esa ruptura de la relación tradicional derecho-territorio, podemos pensar en la relevancia especial de los derechos en aquellos ordenamientos jurídicos en donde estos gozan de una, no diré buena salud, una salud básica. Podemos pensar en que los derechos implican la existencia, también lo ha dicho la profesora Olpi, de un core normativo, de un corazón, de un núcleo normativo compartido. Podemos pensar también en el hecho de que las jurisdicciones de derechos tienden a tener un carácter políticamente relevante y son jurisdicciones llamadas a funcionar en contextos democráticos. Y téngase en cuenta que los contextos democráticos, por definición, suelen ser contextos abiertos o contextos amables para la apertura. Claro, evidentemente, hablar de universalidad de los derechos implica superar los límites estatales, pero implica superar también los límites regionales. Esto quiere decir que la razón de referencia o que la jurisdicción de referencia no va a ser exclusivamente la estatal, pero tampoco va a ser exclusivamente la regional. Y en la identificación de elementos comunes y compartidos, una vez que nos hemos puesto manos a la obra a la hora de trascender esos límites regionales, los jueces tienen una importante responsabilidad. Hablemos un poco de los jueces, pasemos a hablar de los jueces. Nosotros sabemos que en el constitucionalismo contemporáneo nosotros asistimos a un escenario en donde se ha privilegiado la posición de los jueces en la defensa de los derechos. Esto, por otra parte, no es nada pacífico, sino que es un tema que genera tensiones políticas y jurídicas dentro de los sistemas que en términos generales podríamos identificar con el constitucionalismo democrático. Eso tiene que ver con la acusación de juristocracia o con el desarrollo del constitucionalismo popular o del constitucionalismo crítico, pero ahora no me quiero detener en eso. Lo que me interesa es poner de relieve que esa función privilegiada del juez se sigue manteniendo cuando dejamos de pensar en los mecanismos estatales y los trascendemos y pensamos en instancias supraestatales. Estamos, por lo tanto, frente a un panorama en el que conviven diferentes mecanismos jurisdiccionales encaminados a garantizar derechos. Por lo tanto, jurisdicciones referidas al núcleo sustantivo de los sistemas democráticos. Núcleo del que se predica, ya lo he dicho, universalidad, lo cual implica que los argumentos al respecto, o los argumentos en relación con ese núcleo, no van a ser, o al menos no deberían ser, argumentos locales.
Además, estamos pensando, lo subrayo, de argumentos normativos, es decir, argumentos referidos a los derechos vinculados conceptualmente a los sistemas democráticos, que por definición se nos presentan como sistemas abiertos, a diferencia de los sistemas no democráticos, que son sistemas cerrados. Bien, todo esto tiene que ver con la apertura, reitero, de ese derecho constitucional transnacional al que aludía Ferrajoli, y tiene que ver con la importancia del mirar más allá al que también alude, Ferrajoli no, Zagrebelsky, de la importancia del mirar más allá al que también alude Zagrebelsky. Una de las tesis con las que voy a terminar, pero que ya adelanto, es que, y ya se ha adelantado también, es que el diálogo judicial puede ser visto como una exigencia de la universalidad de los derechos, como una exigencia de la universalidad de los derechos. Es decir, las razones de los derechos no son razones estatales, pero tampoco son razones regionales, o no deberían ser solo razones regionales. Hablar de derechos universales implica hablar de algún tipo de elemento compartido, de algún tipo de corazón normativo compartido, y desde el momento en que existen esos elementos compartidos es posible el diálogo. El diálogo solo es posible desde el momento en que se comparten argumentos, desde el momento en que se comparte por lo menos un lenguaje, porque si no se comparten argumentos, si no se comparte el lenguaje, no estamos frente a un diálogo, estamos, en su caso, frente a un descubrimiento o frente a una imposición. De manera que ya tenemos determinados elementos que nos permiten contextualizar esto del diálogo judicial. Podemos hablar de la desterritorialización del derecho, podemos hablar de la universalidad de los derechos, podemos hablar de la posición relevante del juez en la garantía de los derechos y podemos hablar del carácter abierto de los sistemas de derechos. No obstante, frente a lo que pudiera parecer, la noción de diálogo judicial no es una noción pacífica. Es una noción discutida, es una noción criticada. Un muy relevante constitucionalista italiano, Giuseppe de Bergottini, ha criticado el abuso de la noción, señalando que en muchas ocasiones se trabaja con un fetiche retórico y se confunde lo que es auténtico diálogo judicial de lo que son citas poco razonadas a otras sentencias o a otros sistemas, o de lo que es un simple ejercicio de comparación. Evidentemente, la crítica de Bergottini no tiene que ser confundida con aquellas otras críticas más, si quieren ustedes, viscerales, más profundas respecto al diálogo judicial. Posiblemente uno de los ejemplos archicitados sea el del juez Scalia en la Corte Suprema de los Estados Unidos, en la dissenting opinion, es una sentencia del 2003, Lawrence versus Texas. En aquella ocasión, la Corte Suprema de los Estados Unidos había declarado inconstitucional una ley de Texas que penalizaba la sodomía, y para ello había utilizado legislación, o había recurrido a legislación inglesa y a jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El juez Scalia se opuso a la opinión mayoritaria que había sido formulada por Kennedy y que era una opinión favorable a la utilización del derecho extranjero en la construcción de la argumentación. Scalia reivindicó el carácter autosuficiente del derecho estadounidense, reivindicando al mismo tiempo una interpretación originalista de la Constitución. Bien, estamos frente a lo que Zagrebelsky no duda en denominar un caso de chauvinismo constitucional, o frente a lo que Bruce Ackerman ha considerado un particularismo provincial. En todo caso, cuando nosotros hablamos de diálogo judicial, estamos hablando de un escenario
en donde algún profesor español, estoy pensando en Rafael Bustos, ha identificado una geometría variable, Es decir, cuando hablamos de diálogo judicial podemos estar hablando de muchas cosas en función de las formas, de la intensidad, de la perspectiva, de la estructura. Existe la distinción entre el diálogo vertical y el diálogo horizontal. Anne-Marie Slaughter ha hablado de los diálogos directos, de los monólogos, de los diálogos intermediados. De la misma manera que hay estructuras y formas diferentes, también hay funciones diferentes. Cuando hablamos del diálogo judicial podemos estar pensando en estrategias encaminadas a un aumento de la efectividad de las decisiones de los tribunales o a la promoción del reconocimiento de las obligaciones internacionales o a la diseminación de las ideas, a la fertilización cruzada entre las distintas jurisdicciones y entre los distintos ordenamientos, o a un aumento de la autoridad y de la legitimidad de las decisiones judiciales concretas, o a la creación de un marco de deliberación judicial compartida, colectiva, respecto a una serie de temas o de problemas comunes. En todo caso, cuando hablamos de diálogo tenemos que dar por supuesta la existencia de un profundo sentimiento de participación en una empresa compartida que tiene que ver con el juzgar, Me gustaría, en esta parte final, comenzar subrayando una idea. Cuando hablamos de diálogo judicial, posiblemente el escenario en el que nos movemos es el que tiene que ver con el pluralismo constitucional. Y cuando hablo de pluralismo constitucional, estoy hablando de la comprensión que tiene Neil McCormick del pluralismo constitucional. Es decir, una situación en donde existen varias constituciones que no se reconocen respectivamente como fuente recíproca de validez, pero en donde hay un reconocimiento de la validez de las otras. Es decir, estamos hablando de dos o más ordenamientos considerados válidos, pero que no perciben en los otros el origen de su validez. Yo creo que esta idea de pluralismo constitucional nos permite entender bien cuáles son las claves de interpretación del diálogo que existe en un, como ha señalado la profesora Groppi, escenario de absoluto desequilibrio entre la Corte de San José de Costa Rica y el Tribunal de Estrasburgo. Diálogo judicial que en este caso es un diálogo horizontal, en donde el reconocimiento respectivo, en donde el valor de la persuasión, en donde incluso, si se quiere, la empatía respectiva, no solo funcionan como ideales regulativos. Me gustaría subrayar en este punto que nosotros estamos frente a un diálogo que se caracteriza por su carácter horizontal, por su horizontalidad, en primer lugar, y en segundo lugar, por su carácter voluntario. Y en estas dos ideas me voy a centrar para terminar. Es decir, estamos frente a dos sistemas regionales de protección de los derechos entre los cuales no existe ningún tipo de ordenación jerárquica. Es decir, cualquier comunicación entre ellos, se reconduzca o no a cualquier forma de presentación del diálogo judicial, tiene que ser entendida como una comunicación entre sistemas jurídicos o incluso, si se quiere, como una comunicación entre universos jurídicos que asumen la importancia del looking around, es decir, del mirar más allá de los límites del sistema. Y en este punto la horizontalidad conduce a la voluntariedad. Nadie, ninguna autoridad o ninguna norma, obliga a los jueces de Estrasburgo a estar atentos a los jueces de San José de Costa Rica y viceversa. De manera que nosotros podríamos preguntarnos por qué se produce el diálogo judicial en este caso, cuáles son sus razones o cuáles son sus fundamentos. En todo caso, yo creo que para entender este diálogo, para percibir la existencia del diálogo, debe existir para empezar un cierto sentimiento de comunidad. Se ha hablado también de ello.
un cierto sentimiento de comunidad en relación con determinados contenidos normativos. Es decir, no se trata solo de citar sentencias externas, sentencias extranjeras, sentencias del otro lado del Atlántico, por el mero hecho de demostrar que se conoce esa jurisprudencia. De lo que se trata es de trabajar a partir de la base de la existencia de un lenguaje compartido, y ese lenguaje compartido tiene mucho que ver con una autocomprensión del juez y tiene mucho que ver también con la existencia de una comunidad en relación con determinados contenidos que al fin y al cabo son los derechos. Ciertamente, la identificación de esos contenidos no es nada fácil. En Europa tenemos alguna experiencia al respecto, porque en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea se habla en el artículo 52.4 de las tradiciones constitucionales comunes, y si se maneja mínimamente la jurisprudencia de Estrasburgo, uno es consciente en un universo europeo cada vez más amplio y cada vez más plural de las dificultades con las que nos podemos encontrar a la hora de dotar de contenido a esas tradiciones constitucionales comunes. Bien, yo creo que la cuestión de la universalidad de los derechos se nos presenta hoy como un problema no concluido, como un problema inconcluso desde el punto de vista descriptivo y también prescriptivo. Es decir, el debate sobre qué derechos son universales y cuáles deberían serlo no está ni mucho menos cerrado. Yo soy de los que piensan que es mucho más realista e incluso mucho más honesto desde el punto de vista intelectual, pero también más exigente desde el punto de vista moral y político, plantear la tensión o plantear la cuestión, mejor dicho, en términos problemáticos. Si introduzco este argumento o este apunte en este momento, es precisamente para plantear la cuestión de que el diálogo no tiene que presentarse necesariamente como un diálogo perfecto, que conduce a una identificación plena con la posición del otro. Yo pienso que, por mucho que en ocasiones se haya hablado de un sistema euroamericano de derechos humanos, o por el hecho de que se haya presentado al Tribunal Europeo como una especie de Tribunal Mundial de los Derechos Humanos desde el momento en que su jurisprudencia ha sido citada por Sudáfrica, por Zimbabue o por la Corte Interamericana, debemos ser conscientes, se ha señalado también, que si el contexto político en donde ambos órganos funcionan es un contexto diferente, si el contexto político, social, cultural es diferente y si los contextos tienen algo de influencia en la interpretación jurídica en general, las percepciones sobre la mejor manera de reconocer los derechos no tienen por qué ser coincidentes totalmente en su totalidad. En todo caso, para que exista, y ya termino, voy a ir terminando, para que exista diálogo hace falta reconocimiento previo. Hace falta una especie de judicial committee, una especie de reconocimiento del prestigio del otro. Y en este sentido, el reconocimiento previo tiene que ver con lo que algunos autores han identificado con el comercio de los jueces, es decir, con aquella situación en donde se produce un intercambio formal o informal de argumentos que no necesariamente responden a estructuras concretas, a estructuras predeterminadas y que en muchas ocasiones van más allá de los cauces institucionales. Y termino. Yo creo que el diálogo judicial contribuye a crear un intercambio en donde es posible pensar en un aumento de la calidad argumentativa, desde el momento en que ya no estamos en presencia de un monólogo, sino que estamos en presencia de un escenario en el que los actores pueden asumir como referencias los argumentos ajenos. Pero además, esa comunidad argumentativa expande sus efectos más allá del mero intercambio de argumentos. Es decir, ese intercambio argumentativo tiene que ver también con una flexibilización del sistema de fuentes del derecho. Tiene que ver con una reivindicación
de la relevancia de las dimensiones argumentativas, subrayo, de los derechos, que implica el reconocimiento de la validez de argumentos que están en el más allá, de argumentos que se producen más allá de los sistemas de referencia. Argumentos que valen no por el hecho de que hayan sido producidos por una autoridad determinada, sino por su calidad. Y, en último lugar, si el diálogo judicial tiene valor, es porque trasciende en su significado y en sus efectos a la existencia de un mero recurso en manos de los jueces al que pueden acudir en determinados casos a la hora de dictar una sentencia. Yo creo que es un instrumento importante en la internacionalización, en la universalización de los derechos, cuyas exigencias van mucho más allá de la existencia de unos determinados concretos textos internacionales. Yo creo que el diálogo contribuye o puede contribuir a la creación de un lenguaje común a partir del flujo de información, favorece la articulación de una cierta comunidad epistémica en la que sería posible hablar de una cultura, al menos desde el punto de vista judicial, de una cultura compartida en relación con los derechos. El carácter judicial de este diálogo, su naturaleza persuasiva, su naturaleza voluntaria, son elementos claves a la hora de proceder a una recomprensión o una nueva comprensión de aspectos básicos de lo jurídico. Es decir, el diálogo nos invita a ver el derecho de otra manera. El diálogo judicial y el diálogo judicial en derechos humanos nos invita a ver el derecho de otra manera. La apertura a fuentes externas al sistema posiblemente nos invite a comprender el derecho ya no de acuerdo con una pirámide, con una figura jerárquicamente ordenada, pienso en Kelsen, sino más bien de acuerdo con una figura que tiene algo que ver más con una bóveda, pienso en Pérez Luño, o con una red, pienso en Ost y en Van de Kerkhove, o con una novela escrita a varias manos, pienso en Ronald Dworkin. Pero si ustedes quieren, de estas cosas tan importantes y tan sesudas y tan complicadas, podemos seguir hablando en otra ocasión. Muchísimas gracias por su paciencia. Muchas gracias, Javier. Creo que ya podemos pasar a la sesión de respuestas porque las preguntas ya han llegado. Entonces, Tania, Sí, favor. tengo dos tipos de preguntas. Una son para ambos, pero intento contestar. Dos tipos de preguntas. Una es sobre el sentido y las finalidades del diálogo, porque se pregunta si cree que el diálogo entre sistemas jurídicos puede ser un paso para la construcción de un sistema unificado de protección de derechos humanos a nivel mundial. Y otras preguntas son sobre la relación entre lo local y lo global, universalismo y particularismo. Así, me detendré sobre estos dos aspectos. Primero, ¿cuál es el sentido, cuál es la utilidad del diálogo? Si hay utilidad. Aquí yo comparto muchas de las cosas que han sido dichas para el profesor Anzuategui, para Francisco Javier, y sobre la utilidad del diálogo. Yo pienso que sobre todo, pero cuando uno se fija, hay que hacer diferencias entre un diálogo, si utilizamos esta palabra, implícito o explícito. Porque si es implícito, claro, un juez busca soluciones en otros países, un tribunal internacional en otros tribunales internacionales, pero no lo dice, no lo explicita, no hace referencia. El diálogo explícito tiene una relación más fuerte con argumentos, con persuasión, con hacer más persuasivas sus decisiones. Y este aspecto del diálogo, las referencias explícitas,
allí yo pienso que verdaderamente pueden, depende del contexto, depende también de la audiencia, del público, pero pueden apoyar la legitimidad de las decisiones de los jueces. Porque sabemos que casi en todos los países, y también este afecta menos quizá, pero los tribunales internacionales siempre, el Poder Judicial, sobre todo los tribunales constitucionales, están en cuestión. Su legitimidad nunca es ganada una vez para siempre. Siempre el poder político democrático, los electos, los legisladores, siempre se quejan de las decisiones de los tribunales constitucionales, por ejemplo, no están muy contentos los legisladores. Y la legitimidad, sobre todo de los tribunales constitucionales, siempre es en cuestión. Así, este argumento, el argumento extrasistémico, mirar afuera y decirlo, puede ayudar a los jueces en esta búsqueda que nunca termina de su legitimidad. Se ha hablado sobre todo sobre temas muy complejos, como por ejemplo la lucha contra el terrorismo, donde es muy difícil encontrar un balance entre las exigencias de la seguridad y la garantía de los derechos. En estos contextos tan difíciles, se ha hablado de una alianza que para este diálogo, por estas referencias, se puede construir como una alianza entre tribunales que puede un poco ser como un contrapoder en relación a la alianza entre los gobiernos, por ejemplo. Y esto puede dar a los tribunales una legitimidad si ellos logran tener una jurisprudencia común, por ejemplo, y utilizar argumentos. Así, yo pienso que más que a un sistema unificado de protección de derechos, las referencias explícitas a precedentes extrasistémicos sirven para la legitimidad del Poder Judicial. Para lo que es la relación entre lo local y lo global, universalismo y particularismo de los derechos humanos, yo aquí pienso que una vez que también por el diálogo hemos logrado encontrar un mínimo común denominador en los derechos, en la garantía de los derechos, un mínimo común denominador, pero tenemos, no solamente como juristas, pero pienso también como ciudadanos de estados que siguen existiendo, también reflexionar un poco sobre el papel de las constituciones nacionales. Es decir, yo no pienso que podemos olvidar el papel integrador de las constituciones nacionales, que podemos ya decir, no, ya no queda papel ninguno cuando es de los derechos fundamentales para las constituciones nacionales, porque todo ya es universal, todo ya está arreglado. Un mínimo común denominador de los derechos humanos, claro que sí, los Estados miembros mismos se han comprometido, en sus constituciones hay cláusulas de abertura, pero tenemos que reflexionar, es decir, el poder constituyente, el pacto constituyente, puede ser que es mi experiencia en estos últimos años, que he trabajado mucho en Túnez, con la Asamblea Constituyente. No podemos decir a un país que ha luchado, que tiene una Asamblea Constituyente elegida, en la cual se ha logrado un compromiso, un acuerdo muy fuerte, que esto no sirve ya para nada y que todo está en el nivel internacional y que el papel integrador de las constituciones nacionales, yo pienso que siga existiendo, y el desafío es buscar este balance, buscar este
equilibrio, que es algo que nunca se logra, pero en cada caso hay que buscar esto. No añado otras cosas, pero cuando hablamos de derechos humanos, esto quiero subrayar, tenemos también que tomar en cuenta las constituciones nacionales. Gracias. Gracias, Tania. Antes de pasar el uso de la palabra a Javier para que conteste las preguntas, una comunicación de servicio, los diplomas no se van a entregar hasta que termine la conferencia, entonces no salgan. Bueno, tengo que decir que me siento afortunado porque solo he recibido 4 preguntas que puedo agrupar en 3 respuestas o en 3 grandes temas, y cuando yo me comparo con el sufrimiento al que han sido sometidos mis colegas durante estos días, con la miriada de preguntas dispersas, todas ellas interesantes pero complicadas de responder en 5 minutos, pues tengo una cierta tranquilidad. Bueno, voy a intentar agrupar las cuestiones en relación con 3 temas que necesariamente están conectados. Uno es el que tiene que ver con la universalidad de los derechos, otro es el que tiene que ver con el futuro del derecho internacional y con la posibilidad de desaparición del Estado nacional, y otro es el que tiene que ver con la legitimación, con los criterios de legitimación de un hipotético sistema jurídico y político global. Confieso que tengo un cierto apuro o un cierto pudor a la hora de hablar de estos temas rodeado de internacionalistas. Pero bueno, es lo que toca. En relación con el tema de la universalidad de los derechos, ¿sería posible hablar de instituciones internacionales? ¿De qué tipo? ¿Es posible hablar de una asamblea universal, de tribunales internacionales? Miren, yo creo que cuando nosotros hablamos de universalidad de los derechos tenemos que diferenciar 2 grandes líneas discursivas o 2 grandes discursos. Dos grandes ámbitos, si quieren. Por una parte, el que se refiere a la universalidad de los derechos desde el punto de vista jurídico o institucional, y por otra, la que se refiere a la universalidad moral de los derechos. Yo ya les aviso que a mí lo que me interesa es el segundo, o quiero decir, en donde el reto intelectual lo encuentro más profundo, más desafiante, es en el segundo ámbito, el que se refiere a la universalidad moral de los derechos. Yo creo que hablar de que todavía, vamos a ver, creo que en ocasiones hablamos con demasiada ligereza de la universalidad jurídica o institucionalizada, si quieren ustedes, de los derechos. Si uno quiere tener la conciencia tranquila y pensar que desde el momento en que existen sistemas como los que nos ocupan estos días, o desde el momento en que existe un sistema universal, los derechos de facto ya son universales, bueno, pues allá él, dormirá tranquilo, pero yo creo que los juristas conocemos bien la diferencia entre la validez y la eficacia, entre la validez y la efectividad, y querer derivar automáticamente la universalidad de los derechos de la mera existencia de un texto o de un conglomerado incluso complejo desde el punto de vista institucional, esa es una salida demasiado fácil, demasiado cómoda. Desde ese punto de vista, yo creo que el reto de la universalidad está en el ámbito moral. ¿De qué hablamos cuando hablamos de derechos universales? Pues necesariamente, si queremos hablar de derechos humanos universales, tenemos que hablar se ha dicho, de al menos un mínimo común moral y compartido, o de un mínimo común compartido, quiero decir, moral, porque si no somos capaces de identificar ese mínimo compartido, ¿qué es lo que se universaliza? ¿De qué estamos predicando universalidad? Y yo creo que todavía queda camino por recorrer. ¿Por qué? Porque nuestro mundo es un mundo rico, es un mundo complejo, es un mundo plural, y desde el momento en que yo tengo percepciones, incluso convicciones, en relación con el contenido de ese mínimo, tengo que ser consciente de que esas convicciones o esas percepciones no tienen por qué coincidir
con las del otro. Sería bastante irrisorio, bastante sin sentido hablar de derechos universales desde mi punto de vista y de derechos universales desde el otro punto de vista y ver que no tienen nada que ver o ver que poco tienen que ver esos dos puntos de vista. El problema es mucho más complejo, es mucho más amplio, es un buen tema para un observatorio, es el que tiene que ver con el tema del relativismo, con el tema de la pluralidad, con el tema del occidentalismo, con el tema del discurso eurocéntrico en relación con los derechos. Hace 500 años llegaban con carabelas, hoy llegan con derechos humanos. Bueno, es un discurso que a mí me parece muy interesante y es un discurso que, como no está resuelto, no sé si podrá estarlo en algún momento, permite afirmar que el problema de la universalidad moral de los derechos es un problema pendiente. Es un problema pendiente. Yo no creo que pueda desaparecer el Estado nacional, entre otras cosas, por algo que acaba de señalar la profesora Groppi. ¿Por qué? Porque el Estado nacional sigue siendo, el escenario del poder constituyente. Es decir, y eso desde el punto de vista democrático, de la teoría de la democracia, no es irrelevante. No creo que haya una alternativa. Yo siempre he pensado, y esto no es nada original, que el proyecto constitucional europeo fracasó, entre otras cosas, porque el discurso sobre el demos europeo no era un discurso terminado. Teníamos muchas dificultades a la hora de identificar y de reconocer y de establecer vías de protagonismo para ese demos. A mí siempre me horrorizó, espantó incluso, pensar que algunos países europeos pretendían que la Constitución o el proyecto de Constitución Europea se aprobara sin someterlo a referéndum en sus países, con una mera intervención del legislativo de turno. Eso ni es Constitución ni es nada, a no ser que convirtamos el concepto de Constitución en un chicle, en una goma de mascar que adecuemos a las coyunturas. Y en tercer lugar, el tema de la legitimación del sistema jurídico y político global. Pensemos en un sistema jurídico y político global. Imaginemos que es posible. ¿Qué elementos tendrían que darse para que ese sistema pudiera ser legítimo? Bueno, pues yo creo que nosotros podríamos pensar en algunos elementos o en algunas condiciones que, por otra parte, no tienen por qué diferir mucho, no tienen por qué necesariamente diferir mucho de aquellas condiciones o exigencias que nosotros predicamos de las situaciones estatales. Y aquí está todo el tema de la analogía doméstica, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que para hablar de un sistema global político, jurídico, si es que ello fuera posible, habría que satisfacer determinadas condiciones. Y si se admiten estas condiciones, ustedes podrán llegar al convencimiento de que es bastante difícil en el estado actual de las cosas. En primer lugar, tendríamos que pensar en la existencia de un poder legítimo con la suficiente capacidad impositiva, coactiva, como para aplicar el derecho legítimo así, por la fuerza, que es lo que ocurre, entre otras cosas, en los sistemas democráticos, es decir, que existe un poder legítimo con la suficiente capacidad de imposición del derecho, aunque a uno no le guste. Ese derecho no debería ser un derecho cualquiera, sino que, evidentemente, debería ser un derecho legítimo. Y hablar de un derecho legítimo implica algún tipo de discurso en relación con los contenidos de ese derecho, que necesariamente tendrían algo que ver con los derechos humanos, y en segundo lugar con el origen de ese derecho y de ese poder, que necesariamente en clave democrática tendría que tener algo que ver
con la soberanía, con la participación, con los mecanismos de, por ejemplo, de identificación del poder constituyente. Si en ocasiones es difícil identificar el poder constituyente en contextos estatales, me parece que mucho más puede serlo identificar el poder constituyente y darle viabilidad en contextos supraestatales. En definitiva, tendríamos que tener un derecho constituido en su núcleo normativo por derechos, con lo cual habría que solucionar, entre comillas, solucionar las cuestiones pendientes en relación con la universalidad de los derechos, y además tendríamos que diseñar algún tipo de estrategia institucional en donde hubiera capacidad efectiva de limitar al poder, Porque no olviden ustedes que esos poderes salvajes de los que habla Luigi Ferrajoli, si se sienten cómodos en los ámbitos estatales, se sienten mucho más cómodos en los ámbitos supraestatales. Bien, esto desde el punto de vista, si quieren, jurídico-institucional. Pero todo esto no valdría, en el caso de que fuera posible, que tampoco lo tengo muy claro, no valdría de nada, no tendría ni esto de legitimación si los problemas de desigualdad y de miseria que hay en el mundo no encontraran algún tipo de solución. Porque la legitimidad de los sistemas políticos no solo tiene que ver con la mayor o menor perfección de la arquitectura institucional, sino que tienen que ver también con problemas de fondo que tienen que ver con la desigualdad y con la existencia de la miseria. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Tania. Antes que entreguemos los reconocimientos a los dos ponentes que han participado a esta mesa, pues yo simplemente quería dar algunas palabras muy breves. Y pues también tengo una pregunta, pero la voy a contestar después de estas palabras mejor. Y creo que estas palabras son por supuesto por mi parte, pero también son de parte de la coordinación académica del evento. Entonces, en realidad, pues para mí es un poco complicado, digamos, clausurar el evento, porque hemos trabajado en este observatorio por mucho tiempo, casi un año, y pues han sido 3 días muy intensos, hemos trabajado mucho esos días. Hemos dialogado mucho, la verdad, hemos dialogado entre jurisprudencia interamericana y jurisprudencia europea, hemos dialogado entre amigos, entre compañeros, entre colegas, hemos dialogado entre constitucionalistas, filósofos, comparatistas, internacionalistas. Entonces, mi percepción, a lo mejor mi percepción puede ser equivocada como coordinadora académica también del evento, es que este diálogo, aunque pues es un diálogo bastante complicado, pero digamos que el objetivo que nosotros teníamos al principio en parte lo hemos logrado. Y digo en parte porque pues es así, es la clausura de ese observatorio, pero no es un cierre, no estamos cerrando una puerta, la puerta se está quedando abierta, porque este era simplemente el primer evento, era el primer observatorio interamericano de derechos humanos. Entonces, a mí me gustaría aprovechar el hecho de que aquí en esta mesa está sentada Tania, está sentado Javier, para anunciarle, digamos, que ya estamos trabajando al segundo observatorio, que supuestamente va a tener lugar el año que entra, en el 2016, y que va a ser, digamos, entre comillas, un observatorio itinerante, porque tenemos la idea de involucrar de manera más profunda la Universidad de Siena y también la Universidad Carlos III de Madrid. Entonces, ya a partir de este momento, pues después de algunos días de descanso, por supuesto, vamos a empezar a trabajar también en el observatorio, en el segundo Observatorio Interamericano de Derechos Humanos. Pero como coordinadora académica, y también esto por parte también del resto de la coordinación académica del evento, me gustaría dar unos agradecimientos. En primer lugar, a los compañeros, colegas, amigos extranjeros
que han hecho el esfuerzo de viajar desde lejos y venir aquí hasta Saltillo. Pues ustedes ya saben que digamos que el viaje desde Europa es bastante largo, especialmente para gente como los italianos, para los cuales no hay una conexión directa con México. Entonces todos los italianos que están aquí pues tomaron 3, 4 vuelos, los españoles pues a lo mejor uno menos, quien viene de Alemania, tenemos amigos y colegas que vinieron de Argentina, de Colombia, de Honduras. Entonces, a todos, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir con nosotros vuestra experiencia académica, vuestros conocimientos y vuestra amistad también. Ese es el primer agradecimiento. El segundo es un orden meramente así porque como me lo acuerdo, no es de importancia, por supuesto. El segundo agradecimiento va a la Academia Interamericana de Derechos Humanos, a todos los compañeros, colegas, becarios, ayudantes, todos, de verdad todos. No quiero hacer nombres porque seguro muchos de ustedes saben que mi memoria es muy débil, entonces seguro que se me va a olvidar a alguien y no quiero que esto pase. Pero de verdad muchísimas gracias a todos, a todo el apoyo que han aportado al proyecto y a la colaboración que han dado en todas las etapas del observatorio. Muchas gracias también a la Facultad de Jurisprudencia, que nos ha facilitado todas las condiciones necesarias para poder desarrollar el evento, permitiendo, por ejemplo, la renta de camiones para trasladar a los alumnos hasta acá, los maestros que nos han permitido que los alumnos pudieran participar los 3 días, si no le van a poner faltas, así me dijeron. Entonces, y de todos modos, aunque se las van a poner, pues aquí tenemos el director que se compromete para que se la quiten. ¿Okay? Y otro enorme gracias a todo el staff, a los casi 90 o casi 100 chicos que de manera voluntaria han participado a la organización, a la logística, que de verdad, como decía Javier al principio, pues se han portado de manera súper profesional, pues de verdad no tiene nada que envidiar a las personas que hacen esto como su trabajo. Ustedes lo han hecho de verdad de manera maravillosa, con mucho cuidado para los ponentes, han intentado de atender los ponentes, moderadores, todos los participantes, asistentes de la manera más cuidadosa, con todas las necesidades normales, las raras, con todo. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a todos. Y finalmente, pero como dicen los gringos, last but not least, a los alumnos de la Facultad de Jurisprudencia, que han participado de manera muy, muy activa a los 3 días del evento. Y lo han hecho de verdad de una manera espectacular, porque han participado así, y de licenciatura y de posgrado, todos. Han participado de manera muy activa, poniendo muchas preguntas. Todos los ponentes se han sorprendido por el nivel de las preguntas. Y pues la verdad, muy buenas preguntas, profundas, críticas, contundentes. Y de verdad, muchísimas gracias, porque lo que yo creo es que un evento como este se puede realizar bien con el esfuerzo de muchas personas. Y esto yo creo que ha sido un éxito gracias al esfuerzo de todas estas personas. Y pues nada más esto. Y les voy a contestar a la pregunta que me llegó, porque ya sé que todo el mundo tiene una duda desde ayer. Entonces siento la obligación moral y jurídica de contestar. No sé qué le pasa a Lupita. Dicho eso, muchísimas gracias. Gracias a Irene, que en este momento hace entrega de los reconocimientos por la participación en esta ceremonia de clausura, a Tania Groppi y a Francisco Javier Anzuategui, quienes han tenido a su cargo el último tramo de este Observatorio Interamericano de Derechos Humanos. Gracias a ambos, gracias a todos los participantes en este evento y también gracias a Irene Espiño, a quien en este momento los jóvenes del staff le hacen entrega de un reconocimiento por su participación como moderadora. Gracias a todas y a todos, así llegamos al final de este evento y como ya dijo
Irene, mañana comenzamos a trabajar en el segundo observatorio. Nos vemos en Siena, o en Madrid, o aquí en Saltillo. Pero nos veremos el año próximo. Gracias, buenas tardes. La domanda è questa, che e la respuesta è no sé, quindi l'hanno fatta ieri a Sergio. E lui l'ha detto, non sé.